Buenas tardes. Para este tema de catalizadores ácidos no contaminantes, primero vamos a iniciar definiendo dos tipos de ácido. Primero, el ácido de Bronsted, que es una sustancia capaz de ceder un protón y un hidrógeno, como no son el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, y esos producen un ion oxonio o hidronio. Y también están los ácidos de Lewis, el cual es una sustancia que acepta un par de electrones, tal como lo es el ácido bromhídrico. Bueno, algunos ácidos homogéneos convencionales que sirven como catalizadores pueden ser elementos como el boro, donde el orbital 2p vacío del boro hace que los compuestos de boro trivalentes actúen como ácidos de Lewis. La fuerza ácida del átomo de boro es obviamente una función de la naturaleza de los grupos unidos covalentemente a él. Se espera que los grupos sustractores de electrones mejoren la fuerza del ácido de Lewis y la dureza del átomo del boro. Por lo tanto, el fluoruro de boro es un ácido de Lewis duro, mientras que el borano es un ácido de Lewis blando. Bueno, para la alquilación de alquenos, en tiempos pasados se llevaba a cabo principalmente en presencia de catalizadores ácidos de Lewis homogéneos, tales como el cloruro de aluminio, el tricloruro de hierro, el ácido fluorhídrico, el fluoruro de boro y etcétera. Bueno, los alquenos entre etileno y deceno pueden alquilarse mediante alcanos que van desde butano a decanos de -18 a 38 grados Celsius en presencia de cloruro de aluminio o un ácido Brosen fuerte como el ácido sulfúrico o el ácido fluorosulfónico, mientras que la dimerización y oligimerización se llevan principalmente por cloruro de aluminio en combinación con fosfina, que es un catalizador activo para la dimerización de propileno a 0 grados Celsius. Los alquenos también se pueden dimerizar y oligomerizar en presencia de ácidos de Lewis convencionales o mezclas de compuestos organometálicos y ácidos de Lewis. Posteriormente, para la polimerización de alquenos, tenemos que los ácidos de Lewis se utilizan ampliamente puros o de combinación con compuestos organometálicos como catalizadores para la polimerización de alquenos. Los monómeros de vinilo, tales como acrilamida, metacrilato de metilo, acetato de vinilo y estireno, pueden injertarse en 1,2 y un 4-polibutadieno en benceno a 60 grados a través de un mecanismo de radicales iniciado por Azovis, que es el isobutyronitrilo, y la eficacia del injerto aumenta con adición de una pequeña cantidad de cloruro de zinc o cloruro de aluminio hasta un valor óptimo. Para la reacción de Friedel-Crafts, tenemos que es un tipo de reacción para el que se utiliza con mayor frecuencia cloruro de aluminio. El mecanismo de reacción convencional, en el que el papel del catalizador ácido de Lewis se limita a su generación de especies de alquilo o acilo electrofílico, sin interacción con el compuesto aromático, y ha sido cuestionado recientemente por medio de cálculos químicos cuánticos ab initio de alto nivel en los conductos de benceno, tricloruro de boro y benceno cloruro de aluminio. Como sistemas modelos, se ha propuesto que un carbono de benceno se vuelve altamente nucleófilo, facilitando el ataque de electrófilos incipientes, no completamente desarrollados. Y ya aquí sigue la reacción de Diels-Alder, en donde
esta reacción nos dice que se da mediante, valga la redundancia, la relación entre un dieno conjugado y un alqueno. Entonces, esto básicamente es una formación de 6 miembros que se conoce como una reacción de cicloadición y es un estado de transición en el que la reacción es un ciclo, es cíclica, vaya, y pertenece a la familia de las reacciones pericíclicas. Esto se dice que es una de las reacciones carbono-carbono, o bueno, enlaces carbono-carbono más poderosas que se llega a obtener anillos complejos de 6 miembros. Entonces, nos dice también que esta reacción se favorece cuando uno de los componentes llega a tener o le ceden carga y el otro grupo es el que se le roba. Entonces, el producto de este ciclo, o vaya, la reacción de ese ciclo, se determina mediante que el producto tiene un ciclo más que los reactivos de los que se partió. Y esto comúnmente se requiere de la catálisis con un ácido de Lewis y los reactivos no cumplen con un desajuste de densidad de electrones. Es por ello que se requiere el ácido de Lewis cuando no se cumple esta condición, los reactivos. La oxidación de moléculas orgánicas se da gracias a que los ácidos de Lewis funcionan como catalizadores que ayudan que se coordinan con los compuestos peroxi, ya que los llegan a descomponer, y y también ayuda a mejorar drásticamente la electrofilia de los reactivos oxidantes para que funcionen y reaccionen con sustratos más débiles, como podrían ser los alquenos. Lo que sigue, que serían los motivos ambientales y tecnológicos por los cuales las sales inorgánicas deben ser usadas como catalizadores, bueno, deben sustituirse, son porque las sales inorgánicas requieren un paso adicional, el cual se da entre la finalización de la reacción y antes del aislamiento de la mezcla. Este paso sirve para destruir el ácido base entre el catalizador y el producto, lo cual provoca que el catalizador ya no se pueda volver a reutilizar, ya que se descompone totalmente y genera desechos que no son deseados en el producto. Además de que por lo mismo de que ya no es reutilizable y se descompone totalmente, requiere una mayor cantidad de catalizador, provocando nuevamente una gran cantidad de subproductos. Bueno, y a continuación se va a hablar de lo que son los sólidos ácidos utilizados como catalizadores en los procesos industriales. Estos sólidos ácidos son ácidos que no se disuelven en el medio de reacción y son utilizados como catalizadores heterogéneos. La mayoría de estos en estado son generalmente ácidos orgánicos que incluyen, por ejemplo, el ácido oxálico, ácido tartárico, ácido cítrico y ácido maleico, entre otros. Estos ejemplos incluyen óxidos. Estos óxidos pueden funcionar como ácidos de Lewis, que incluyen silicatos, aluminatos, como serían zeolitas, aluminia, sílico-alumínico y fosfato. Incluso incluyen también circonia sulfatada. Muchos de estos óxidos metales de transición son ácidos, incluyendo la titania, la circonia y la niobia. Y estos ácidos se utilizan para el craqueo. Y también lo que son muchos ácidos sólidos de bronce se emplean también industrialmente, y estos incluyen el poliestireno sulfonado, el ácido fosfórico sólido, el ácido nióbico y el heteropolioxitamelatos.
Para la alquilación de alquenos, lo que es el cloruro de aluminio en combinación con nitrógeno y fosfina es un catalizador activo para la dimerización de propileno a 0 grados centígrados. Por parte de la dimerización o oligomerización, los alquenos también se pueden dimerizar en presencia de ácido de Lewis. Por ejemplo, el isobutileno se puede oligomerizar usando el 2-isotiosinato con 2-fenilpropanato como iniciador en presencia de cloruro de estaño, o puede ser en presencia de alguna mezcla de ácido dicarboxílico. Ya teniendo esta mayor selectividad hacia los oligómeros acíclicos y una menor polidispersidad, la ciclización de enamidas terminales y en carbamatos puede formar anillos ya sea de 5 o 6 miembros, utilizando trifluoruro de boro como catalizador de Lewis. Mi compañero Brandon les va a explicar para la reacción de Fidel Castro. Sí. Perdón. Andaba hablando y no tenía el micrófono activado. Ajá, ahora vamos con polimerización de alquenos y ahorita nos regresamos con Fidelcraft. La polimerización de alquenos se podría decir que es la unión de moléculas o partículas muy pequeñas que cuando se llegan a unir entre sí, lo que forman son gigantes, moléculas gigantes que se llaman polímeros. Y en los alquenos, esto se considera como una autoadición de monómeros y que esto puede formar productos como por ejemplo el polietileno, el polipropileno y muchos más, diversidad. Para esto, el acetileno, como por ejemplo, no llegaría a polimerizarse y esto no podría dar un benceno como producto. Y para esto hay un método que probablemente sí pueda lograr esta obtención de este producto, pero se tiene que llevar a 70 grados Celsius y a 15 atmósferas. Y tiene que haber catalizadores especiales, como, bueno, no se los puedo mostrar, pero hay un ejemplo de unas moléculas de acetileno con estas condiciones de reacción y dando como producto un benceno. Y para ello existen dos métodos, que usualmente se utilizaba un método llamado método tradicional, en el que se utilizan como catalizadores el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Y para este método existen diversos pasos. Son aproximadamente 12 pasos en el que son pasos muy extensos en donde también, como parte de la investigación, se consideró otra alternativa para la obtención de una polimerización de alquenos que se le llamó método verde, en donde este método se podría decir que es una deshidratación y como por ejemplo se utiliza una catálisis con tosil y también puede haber ácido sulfúrico, pero se utilizan en distintas proporciones y también llegan a haber reactivos como lo es el alcohol primario y el secundario. Y bueno, la diferencia entre estos en la técnica tradicional y en el método verde, se podría decir que entre comillas el método verde es más efectivo y es mucho menos riesgoso para el ambiente, como su nombre lo dice, porque no utiliza muchos pasos que se utilizan en el método tradicional y elimina muchos subproductos que en el método tradicional sí se consideran. Bueno, ahora
vamos a explicar lo que es la reacción de Diels-Alder. Actualmente se han informado algunos ejemplos de cicloadiciones que vienen siendo 2 más 2, catalizadas por ácidos de Lewis. Por ejemplo, el diacetilo, que reacciona con isocianatos en presencia de cloruro de titanio para formar oxazolidonas. Asimismo, el acilmetilislano, utilizado por metilitio, se somete a cicloadición 2 más 2 igualmente con alquenos, y esta es promovida por dicloruro de etilaluminio para producir sus correspondientes metilenciclobutanos, que se pueden convertir después fácilmente en dihexometilenciclobutanos por oxidación secuencial del metilitio a sulfona, y se produce una eliminación 1,2. Lo que viene después es la oxidación de moléculas. Aquí una forma sencilla en la que los ácidos de Lewis pueden actuar como catalizadores de oxidación es mediante la coordinación de un compuesto peroxi, y se puede mejorar drásticamente la electrofilia de los reactivos oxidantes hacia su reacción con sustratos que pueden ser débilmente nucleófilos, como lo son los alquenos. En este sentido, como reacción competitiva, viene lo que es el reactivo peroxi, el cual puede descomponerse debido a la fuerte interacción con los ácidos de Lewis. Por lo tanto, promueve la descomposición de hidroperóxidos de linoletano de metilo isoméricos en aldehídos de cadena más corta. Para finalizar, vamos a explicar o a exponer los catalizadores ácidos no contaminantes, cómo se relacionan con la química verde, la ingeniería verde y la economía circular. Por su parte, en la química verde se relaciona con lo que es el punto 2, que es la economía atómica, la cual nos dice que los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que se incorporen al máximo. También el principio 3, que es el uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida. Estos métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad. Con el punto 4, que es generar productos eficaces pero no tóxicos, en donde los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan eficacia y al mismo tiempo reduzcan su contaminación. El punto 5, que es reducir el uso de sustancias auxiliares. Para ello se evitará el uso de sustancias que no sean imprescindibles, y las que se utilicen deberán ser las más inocuas posibles. Y el punto 9, que es potenciación de la catálisis, en donde se emplearán catalizadores reutilizables y no contaminantes en lo posible, en lugar de reactivos estequiométricos. Para el caso de la ingeniería verde, tenemos el principio 1, en donde se debe lograr que los materiales, las entradas y las salidas, sean intrínsecamente no peligrosas o no contaminantes. El punto 2, que es la prevención, es más favorable el prevenir la contaminación a comparación de después establecer algún tratamiento para dichos residuos contaminantes. Además de que esto, desde una perspectiva empresarial, representa una forma muy favorable para reducir los gastos. Y el punto 4, que es maximizar la eficiencia, en donde para el proceso los productos y el sistema deben ser diseñados para maximizar la eficiencia y aprovechar todos los recursos y que estos no sean contaminantes. Y bueno, para lo que es la economía circular, sería el punto 9, la ecoconcepción, que considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. Como explicaban en el punto 3, los motivos
para sustituir los catalizadores por alternativas benignas. Y bueno, sin querer nos saltamos una reacción que van a explicar ahorita, que es la reacción de Friedel-Crafts. Bueno, esta reacción, bueno, como mi compañera lo dijo, sin querer no la saltamos. Y se podría decir que esta reacción de Friedel-Crafts es una alquilación que sintetiza, productos alquilados que se podría decir que son alquilobencenos como reactivos o productos, no recuerdo bien, mediante una reacción de alquenos o también puede ser haluros de alquilo como con hidrocarburos aromáticos. Esta reacción lo que hace es eliminar un átomo de hidrógeno del anillo aromático y lo que hace es sustituirlo por un electrófilo, dado que de este modo puede llegar a producir mediante una sustitución electrofílica aromática y se puede catalizar utilizando un ácido de Lewis, un ácido fuerte, como puede ser el tricloruro de aluminio o el tricloruro de hierro. Este mecanismo se podría decir que es una alquilación de Friedel-Crafts que llega a producirse en varios pasos, como puede ser que en primer lugar el haluro de alquilo junto con el ácido de Lewis llegan a reaccionar para lograr formar un carbocatión. Sucesivamente, lo que pasa es que se ataca al anillo aromático y se rompe uno de los enlaces dobles de dicho anillo, lo que llega a provocar una formación de un compuesto intermedio que ya no llega a ser aromático. Y entonces llega a producirse una desprotonación que de este compuesto intermedio, en donde el anillo llega a recuperar su aromaticidad y el protón eliminado forma un ácido que llega a restablecerse al catalizador con el ácido de Lewis. Y esto es como que el ejemplo de lo que llega a pasar en una reacción de Friedel-Crafts o mecanismo. Y eso sería todo por nuestra parte, dado que ya se comentaron los puntos de la química verde, ingeniería verde, que llegan con nuestra presentación. Sí, bueno, eso sería todo y una disculpa por el pequeño inconveniente.